La Nintendo 10 vendió millones de unidades y marcó una época, pero en 2026, con los teléfonos móviles y las consolas modernas, ¿sigue siendo una buena compra o solo es nostalgia? Sigue viendo el video porque hoy te voy a contar toda la verdad antes de que tomes una decisión, así que no te lo pierdas. La Nintendo 10 se lanzó en 2004 y rápidamente se convirtió en una de las consolas portátiles más exitosas de la historia. ¿La razón? Su propuesta era diferente a todo lo que existía en ese momento, ya que tenía dos pantallas, controles con stylus y experiencias de juego que aprovechaban esa interacción de formas muy creativas, lo que hizo que Nintendo atraiga tanto a jugadores tradicionales como a un público completamente nuevo. Además, juegos como Mario Kart 10, New Super Mario Bros., Pokémon y Animal Crossing ayudaron a que la consola se volviera un fenómeno mundial. No por nada, vendió más de 150 millones de unidades. Pero ahora estamos en 2026. Los teléfonos móviles dominan el juego portátil, las consolas actuales ofrecen experiencias mucho más avanzadas y las expectativas de los jugadores han cambiado bastante, llevando a preguntarnos, ¿la Nintendo 10 sigue siendo una compra que vale la pena hoy? Para responderlo, analicémosla punto por punto, empezando por las principales razones para comprarla. Número 1. Precio accesible. Uno de los apartados más relevantes que hace atractiva la Nintendo 10 en 2026, ya que hoy en día se puede encontrar bastante barata en el mercado de segunda. Por ejemplo, en mi país es posible conseguirla desde los $40. Sin embargo, dependiendo la localidad de cada uno, el monto es variable. No obstante, esto la convierte en una de las formas más económicas de entrar al mundo de las consolas portátiles, debido a que no necesitas hacer una gran inversión para empezar a jugar, algo que en un mercado donde los dispositivos actuales pueden ser bastante costosos, se agradece. Además, al haber vendido millones de unidades en su momento, todavía es relativamente fácil encontrar consolas en buen estado, así como repuestos y accesorios. Eso sí, como siempre, es importante revisar detalles como el estado de las bisagras, las pantallas o la batería antes de comprarla, puesto que de esta forma reduces el riesgo de tener una mala experiencia a futuro. Número 2. Catálogo de juegos. Otro de los puntos más fuertes de la Nintendo 10, ya que durante su vida útil recibió una cantidad enorme de juegos de distintos géneros. ¿Y cómo te beneficia esto? Pues independientemente del tipo de jugador que seas, puedes encontrar algo que te guste, desde plataformas, RPGs y aventuras, hasta puzzles, simuladores y videojuegos casuales, siendo la variedad realmente grande. Además, muchas franquicias importantes de Nintendo tuvieron entregas muy recordadas en esta consola, tales como Mario Bros, Pokémon y Animal Crossing, lo que hace que incluso en 2026 la 10 tenga muchísimo contenido por descubrir, especialmente si nunca la tuviste en su momento. Número 3. Portable y cómoda. La Nintendo 10 fue diseñada para jugar en cualquier lugar, y eso sigue siendo una de sus mayores ventajas, incluso hoy en día, debido a que es una consola ligera, compacta y fácil de transportar, lo que la hace perfecta para llevarla en una mochila o incluso en un bolsillo grande. Asimismo, su diseño plegable protege las pantallas cuando no la estás usando, algo que en su momento fue una idea muy práctica y que todavía se agradece. Y si a esto le sumamos la simplicidad de sus controles y diseño, a pesar de estar en un mundo donde muchos juegos portátiles dependen del teléfono móvil, tener una consola dedicada y pensada exclusivamente para jugar sigue teniendo su encanto. Número 4. Fácil de modificar. Otro punto interesante y que la hace atractiva para quienes quieren hacerla mágica, ya que gracias a la comunidad y a los años que han pasado desde su lanzamiento, existen muchas guías y herramientas que facilitan este proceso. ¿Y por qué es atractivo este punto? Porque al aplicarle magia amplías bastante lo que puedes hacer con la consola, desde ejecutar aplicaciones adicionales hasta aprovechar mejor el almacenamiento y organizar tu biblioteca de juego de forma más cómoda, lo que le da una segunda vida al sistema y lo convierte en algo más versátil de lo que era originalmente. Eso sí, como siempre, es importante informarse bien antes de hacerlo y seguir los pasos correctamente para evitar problemas. Número 5. Nostalgia. Una razón que no suelo mencionar mucho en los videos que hago de este tipo, pero creo que es algo que no
no se puede ignorar cuando hablamos de la Nintendo 10, puesto que para muchas personas esta consola fue parte importante de su infancia o adolescencia, ya que es aquí donde posiblemente descubrieron sagas como Pokémon, Mario, The Legend of Zelda o simplemente pasaron horas jugando en cualquier lugar, por lo que volver a encender una 10 hoy puede ser una forma de revivir esa etapa, redescubrir juegos que marcaron una época o incluso experimentar títulos que en su momento pasaron desapercibidos. Y lo sé, la nostalgia por sí sola no siempre justifica una compra. No obstante, en el caso de esta consola, puede que para algunos sea un factor importante a considerar. Hasta ahora, ¿qué tal te parece la Nintendo 10? Para nadie es un misterio que tiene varios puntos interesantes, como lo barata que es, su catálogo y facilidad para hacerle magia. Sin embargo, no todo es perfecto, ya que el paso del tiempo trae limitaciones. Eso sí, las razones para no comprarla son demasiado obvias y quizás, a pesar de saberlas, todavía sigas motivado por tener una. No obstante, te las menciono para que las tengas presente. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. Número 1. Hardware muy limitado. Aquí es donde más se nota el paso del tiempo, debido a que la Nintendo 10 fue una consola innovadora en su momento, pero su hardware fue diseñado para los estándares de mediados de los 2000, por lo que en 2026 esa diferencia tecnológica es bastante evidente. Los juegos tienen limitaciones claras en gráficos, tamaños de escenarios, efectos visuales y complejidad técnica. Ojo, esto no significa que no tenga títulos divertidos, pero si vienes acostumbrado a videojuegos modernos en consolas actuales o incluso en teléfonos móviles, el salto hacia atrás puede sentirse bastante grande, así que tenlo presente, porque el hardware puede ser una barrera importante al momento de decidir si comprarla o no. Número 2. Pantallas pequeñas y de baja resolución. Otro aspecto que debes de considerar, ya que comparadas con los dispositivos actuales, las pantallas de la Nintendo 10 son bastante pequeñas y tienen una resolución muy limitada, lo que hace que los gráficos se vean menos definidos, con píxeles muy visibles y una imagen en general menos nítida de lo que estamos acostumbrados hoy en día. Además, si vienes de jugar en teléfonos móviles, tablets o consolas portátiles modernas, la diferencia en tamaño y calidad de pantalla se nota inmediatamente. Eso sí, no es algo que arruine la experiencia, pero sí es un detalle que puede afectar la comodidad visual para muchos. Número 3. Batería desgastada por el tiempo. Esto no es ningún misterio, ya que en 2026 muchas de las Nintendo 10 que se encuentran en el mercado de segunda tienen más de 15 o incluso 20 años de uso, y como es de esperar, uno de los componentes que más sufre con el paso del tiempo es la batería. En algunos casos, la consola puede durar mucho menos tiempo encendida que cuando era nueva, o incluso apagarse si la batería ya está muy deteriorada. No obstante, la buena noticia es que existen baterías de reemplazo, por lo que no es un problema imposible de solucionar, pero implica un gasto adicional. Número 4. Los teléfonos móviles. Cuando la Nintendo 10 salió al mercado, el juego portátil estaba dominado por consolas dedicadas, pero en 2026 el panorama es muy diferente. Hoy en día, prácticamente todo el mundo lleva un teléfono móvil capaz de ejecutar juegos bastante avanzados, con pantallas más grandes, mejor resolución y acceso inmediato a miles de títulos, lo que significa que para muchas personas ya no es necesario comprar una consola portátil adicional para jugar fuera de casa. Por supuesto, la experiencia no es exactamente la misma, pero la comodidad de tenerlo todo en un solo dispositivo hace que los celulares sean una competencia muy fuerte para consolas portátiles más antiguas como la 10. Número 5. Calidad de sonido y altavoces bastante básicos. Un detalle curioso que me comentó una amiga que suele jugar videojuegos musicales aquí, y es que si bien los altavoces cumplen su función, el volumen, la claridad y la profundidad del sonido son limitados, especialmente si lo comparas con dispositivos modernos. Por supuesto, siempre puedes usar audífonos para mejorar la experiencia, pero si juegas directamente con los altavoces de la consola, el audio puede sentirse bastante básico. Entonces, ¿vale la pena la Nintendo 10 en 2026? Si quieres gastar muy poco, disfrutar un catálogo enorme de juegos y tener una consola portátil sencilla con mucho factor nostalgia, sí, todavía puede valer la pena. Pero si buscas una pantalla más moderna,
moderna, mejor rendimiento y una experiencia portátil más acorde a los estándares actuales, mira el siguiente video donde te hablo sobre la mejor consola de Nintendo que tiene mucho más sentido comprar hoy en día. Curioso, dale click y no te la pierdas.